Pues esto lo hemos visto, lo vemos diario en la consulta, ¿no? Los que estamos en unidades de medicina familiar, vemos mucho cómo llegan nuestros niños de 8, 9 años ya con dislipidemias, hipertensión, ¿no? Entonces este tema es sumamente relevante y pues les voy a compartir lo poquito o mucho que pude sintetizar en esta plática, para pues que sea de utilidad principalmente en su práctica diaria. El Ay, sí, presentación. Un segundito. Ah, ya, perdón. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Identificar y abordar tempranamente los factores de riesgo y componentes del síndrome metabólico en niños y adolescentes, con el fin de prevenir el desarrollo futuro de problemas de salud metabólica y promover un estilo de vida saludable desde una edad muy temprana. También se busca prevenir el desarrollo del síndrome metabólico y de condiciones relacionadas en población infantil. Estamos hablando de, por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, etcétera, ¿no? Estableciendo bases sólidas para un futuro saludable y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas en la etapa adulta. Pero vamos a iniciar por el concepto de síndrome metabólico. Ustedes saben que, recordemos que el un síndrome pues es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? En el contexto del síndrome metabólico, pues se refiere a estos signos y síntomas que son factores de riesgo cardiovascular, como son la obesidad visceral, alteraciones del metabolismo de la glucosa, dislipidemias, hipertensión, y este concepto existe desde hace más de 30 años y se considera que es el resultado de complejas interacciones entre la grasa de localización central, la resistencia a la insulina, la inflamación subclínica y otros factores en individuos genéticamente predispuestos, ¿sí? Los factores predisponentes del síndrome, de desarrollar el síndrome metabólico, pues unos muy importantes. Todos son importantes, unos pesan más que otros, pero se encuentra la genética y la epigenética, ¿no? La epigenética, recordemos que son cambios en la expresión de genes, ¿sí? Sin modificar nuestra secuencia de ADN, ¿sale? Entonces, este factor de genética y epigenética es relevante. Se ha descrito que los niños de distintos orígenes étnicos presentan varias diferencias en cuanto a su perfil metabólico. Por ejemplo, los niños afroamericanos tienen un mejor perfil lipídico que los niños caucásicos, lo que conduce a un infradiagnóstico del síndrome metabólico. ¿Sí? Otro factor muy relevante son los antecedentes maternos: peso materno al nacer, el aumento de peso durante el embarazo, la nutrición materna, la actividad física y los disruptores endocrinos durante el embarazo. Los disruptores endocrinos, recordemos que son eh, digamos, factores, pues, que alteran nuestro sistema endocrino. Por ejemplo, los trastes de plástico, ¿no? Que tienen bisfenol. Se ha descrito que están asociados es un disruptor endocrino y hay una lista enorme de disruptores endocrinos. El peso materno al nacer también lo vemos en la consulta, nos llegan pacientes ya con obesidad en embarazo, ¿no? Que desafortunadamente es de las más comunes, ¿no? El aumento del peso durante el embarazo muchas veces es mayor al recomendado, ¿no? Entonces, todos estos factores pues contribuyen al riesgo de síndrome metabólico. El peso del nacer del bebé también, los contaminantes ambientales, que es parte de este ambiente obesogénico que tenemos, el trastorno del sueño infantil, ¿no? Sobre todo relacionado con el uso de pantallas en los niños. Pero esta imagen quiero que le presten mucha atención porque es muy relevante para la plática de hoy. Quiero que vean, principalmente la obesidad infantil ha impulsado probablemente la prevalencia de síndrome metabólico con hasta 61.3 millones de niños y adolescentes en estos reportes de 2020. Y dice, los factores de riesgo, ¿no? Los que ya comentamos, la genética, la epigenética, el ambiente obesogénico. Dentro del ambiente obesogénico, pues se encuentra la disponibilidad de alimentos, perdón, 24/7, con una gran densidad energética, el sedentarismo, ¿sí? La alimentación en el exceso de áreas recreativas, así como también se encuentran los hábitos de alimentación poco saludables, como las porciones grandes de alimentos, ¿no? Cuando vamos al cine y las palomitas son enormes, los refrescos son de 1 litro más, una elevada ingesta de azúcares y bebidas azucaradas. Desafortunadamente para los papás, tienen la idea de que le compran el juguito a los niños y eso ya es sano, ¿no? No, pues yo le doy de comer sano, les mando su juguito y su torta.
Pues desafortunadamente esta parte de las bebidas azucaradas, la mayoría están endulzadas con jarabe de maíz alto en fructosa y esto directamente se relaciona con el incremento de triglicéridos y desafortunadamente es lo que más toman nuestros niños hoy en día, ¿no? Los alimentos con elevado índice glicémico, la ingesta de comida rápida, una muy baja ingesta de fibra, una muy baja ingesta de frutas y vegetales, alimentos, horarios irregulares en la alimentación. Estos son los factores yo consideraría principales del problema de obesidad infantil que tenemos actualmente y síndrome metabólico. Factores en el estilo de vida, como dijimos, la baja actividad física, un estilo de vida sedentario. Los niños ya tienen estrés, ansiedad. Ujú. ¿Por qué? Porque también alteran mucho el sueño. El uso de pantallas está asociado con la obesidad y el síndrome metabólico por el tema del tiempo que pasan nuestros pediátricos en frente de las pantallas, ¿no? Todo esto lleva a diversos mecanismos que condicionan a la aparición de enfermedades. Los mecanismos descritos, pues ustedes mejor que yo los conocen, ¿no? Hipertensión, dislipidemia, una elevación en el cortisol, la inflamación, resistencia a insulina, que es el principal factor o de los principales en este tema, alteraciones en la microbiota intestinal, se ve una microbiota con bacterias que son de tipo proinflamatorias, una baja ingesta de vitamina D, hay disminución en la hormona de crecimiento, hay incremento de andrógenos en niñas y de estrógenos en niños, elevación de transaminasas, elevación de leptina. Entonces, todos estos mecanismos descritos, pues son los que llevan al padecimiento de enfermedades, como son a largo plazo, ¿no? Como son la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso no alcohólico. Ahorita vamos a ver esta evolución, pero es muy alarmante bueno, para mí desde el punto de vista clínico es muy alarmante que ya nuestros niños de 8 o 9 años ya están presentando estas enfermedades. Esclerosis múltiple, este, síndrome ovario poliquístico, que es bastante común también, el asma, la artritis, mortalidad prematura, ginecomastia, el cáncer, ¿no? El otro día estábamos discutiendo entre colegas el cáncer, ¿no? Y llegamos hablando de los hábitos de alimentación, que mucho es por los alimentos ultraprocesados, ¿no? Sugerimos que mucho es esta parte por todos los aditivos que le ponen a los alimentos ultraprocesados. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero bueno, ¿cómo es toda esta fisiopatología, no? Ya hablamos de los factores que llevan a los mecanismos involucrados y pues el desenlace de todo este problema, ¿no? Cómo se da pues este proceso, ¿no? A la enfermedad. Entonces, aquí esta imagen me gusta mucho porque engloba esta parte de la fisiopatología del síndrome metabólico. Y todo inicia aquí la obesidad, principalmente obesidad central, la resistencia a la insulina, que recordemos que es la resistencia a la insulina sería como la falta de la respuesta de las células a esta hormona, ¿no? Ya sea por alteraciones en la secreción de insulina o en la señalización de la insulina. Un incremento en la liberación de ácidos grasos, ¿sí? Un segundito, voy a usar otro. Un incremento en la liberación de ácidos grasos. Y estos se van a almacenar ectópicamente, es decir, se almacenan en lugares donde no se deben de almacenar, como el hígado. En el hígado, por ejemplo, esto lleva al hígado graso no alcohólico y el hígado libera más ácidos grasos, más producción de la lipoproteína VLDL, ¿no? Que ayuda al transporte, recordemos, del colesterol y los triglicéridos. Esto también se produce, se llaman factores proinflamatorios de fase aguda, como es la proteína C reactiva, ¿no? El PAI-1, el fibrinógeno. Hay incremento, como repito, de la liberación de ácidos grasos, que eso es lo más peligroso en este tema, que nos lleva a dislipidemias. Entonces, por ejemplo, si vamos en orden, la proteína C reactiva, pues hace a estados proinflamatorios, ¿no? La liberación excesiva de lípidos, pues a dislipidemias. Estos factores protrombóticos al estado protrombótico, ¿no? A nivel renal que también tenemos hiperinsulinemia. Recordemos que esta generación de hiperinsulinemia es compensatoria. Es decir, recordemos que durante el proceso de la resistencia a insulina, como la célula ya no está respondiendo, se secreta más insulina, ¿no?
y por eso se llama hiperinsulinemia compensatoria, se secreta más insulina para que la célula responda y entonces, por ejemplo, la glucosa puede entrar y se pueda dar todo este proceso metabólico, ¿no? Entonces, pero llega un punto en que la intolerancia, perdón, la hiperinsulinemia y la glicemia ya no, ni siquiera logran en este equilibrio con esta hiperinsulinemia compensatoria, es cuando todo se desborda, ¿no? Y ahí es cuando vemos la hiperinsulinemia, inflamación, la lipotoxicidad, mayor liberación de ácidos grasos, y esto nos lleva a un incremento en la actividad del sistema nervioso simpático, un incremento en la reabsorción de sodio que nos lleva a la enfermedad conocida como hipertensión. En toda esta parte de las citocinas proinflamatorias nos lleva a estados proinflamatorios que finalizan en aterogénesis, disfunción endotelial, ¿no? También tenemos pues esta sobreproducción de insulina que genera la hiperinsulinemia y toda esta parte, pues también nos lleva a disfunción de las células beta pancreáticas. A nivel muscular, el músculo recordemos que capta de hasta el 80, utiliza hasta el 80% de la glucosa que nosotros ingerimos. Entonces, si nuestro músculo comienza a presentar resistencia a la insulina, incrementan los depósitos de ácidos grasos porque su principal fuente de energía comienzan a ser pues los ácidos grasos porque ya no puede utilizar la glucosa, ¿no? La entrada de la glucosa se queda pues en sangre, ¿no? Y de ahí también se genera, por eso medimos la hemoglobina glicosiliana, ¿no? Recordemos que es una proteína que se le pega el azúcar prácticamente, ¿no? Entonces, todo aquí en particular en el músculo se genera lo que se llama disfunción mitocondrial. Recordemos que aquí se encuentran muchas mitocondrias que son las encargadas de la generación de energía, ¿no? De ATP. Entonces, al haber, así como en el tráfico del viernes, que todas las calles se saturan, lo mismo pasa con las vías metabólicas, la vía metabólica de la glucosa, la vía metabólica de los aminoácidos de cadena ramificada, la vía metabólica de los ácidos grasos, ¿no? En el ciclo de Krebs todo se satura y entonces se da el proceso de disfunción mitocondrial, se altera todo el metabolismo a nivel del músculo esquelético, lleva mayor depósito de ácidos grasos, pero recordemos que no es su principal función. El problema aquí es que el tejido en la célula adiposa pues está preparada para eso. Biológicamente hablando tiene vacuolas, ¿no? Donde se almacena la grasa o los triglicéridos para ser más exacta. En cambio, cuando en otros tejidos como el hígado, como el riñón, como el músculo esquelético, pues su función no es almacenar grasa, no es almacenar triglicéridos. Entonces empiezan a haber estos cúmulos ectópicos de grasa, ¿no? De triglicéridos y entonces empiezan a generar problemas. A nivel del músculo se ve grasa entre las fibras, ¿no? Entonces también se altera la función y todo se altera y todo nos lleva a estas enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2 principalmente. Bueno, ahora, con esto de población infantil, ¿no? En niños o pediátricos, existe una ausencia en las directrices de definiciones. Existen más de 40 definiciones de síndrome metabólico infantil. La síntesis de la prevalencia para poder llegar a una prevalencia o estimar una prevalencia del síndrome metabólico en niños, ha sido difícil justo por la ausencia de estas directrices consensuadas en la población pediátrica. Existen, como repito, más de 40 definiciones, y a pesar de muchas similitudes en niños, pues difieren en varios puntos de corte en comparación con adultos, ¿no? Y es lo que dicen en la literatura, ¿no? Mencionan, bueno, es que se usan mucho, o sea, los extrapolan los criterios de definición de adultos a niños. Entonces, se da, eso hace complicado porque pues los niños no son adultos, ¿no? Por razón por la que existe pediatría, existe medicina interna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso complica mucho las definiciones de síndrome metabólico. Aquí les pongo, son más de 40, realmente no les puse las 40 porque nos llevaríamos una semana aquí hablando, pero aquí podemos ver unas de las más utilizadas en México, por ejemplo, la del ATP3, ¿no? Que te dice circunferencia de cintura mayor o igual al percentil 90, presión arterial mayor o igual al percentil 90, triglicéridos mayor o igual al 110, colesterol HDL menor o igual a 40, glucosa basal mayor o igual a 100, ¿no? Ahora la IDF, que es la Federación de Diabetes Internacional, nos pone criterios muy similares, pero cambian. Dice
circunferencia de cintura mayor o igual a 90 percentil, presión arterial mayor o igual a 130/85, triglicéridos mayor o igual a 150, colesterol menor o igual a 40 y glucosa basal mayor o igual a 100. Ujú. Aquí les doy otros, el de Ferranti, ¿no? CIMED, bueno, pues bueno, no voy a ahondar en esto. Cook, Waste, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la dificultad para crear una definición de síndrome metabólico en los niños? Pues bueno, ninguna de las definiciones considera, estos son los puntos son de los puntos que quiero que se les quede de la plática, ¿sí? Ninguna de las definiciones considera la influencia del crecimiento y la pubertad. Y el hecho de que los valores normales de la pubertad puedan variar de un niño a otro y además van cambiando con la edad. O sea, pueden tener la misma edad, 13, 12 años, pero el inicio, y ustedes lo han de saber mejor que yo, el inicio de la pubertad varía entre niños, entonces eso lo dificulta más, ¿no? Y te dice, por ejemplo, los niveles normales de lípidos varían según el sexo y la edad. Por lo tanto, un único valor de corte para todos los niños y adolescentes es arbitrario. Por ejemplo, ese corte de mayor o igual a 100 a 110, pues realmente depende de si el niño tiene 8 o 9 años, ¿no? Porque si tiene 9 años es menos. Entonces, ahí ya hay una simple variación. Ahora añádele el proceso de la pubertad. Entonces, todo esto es lo que dificulta, y es lo que quiero que les quede claro, dificulta una definición de síndrome metabólico. Otra de las dificultades para crear esta definición son las anomalías de la glucosa y la resistencia a la insulina. Los adolescentes presentan una disminución fisiológica transitoria de hasta el 50% de la sensibilidad a la insulina. Y ese punto es uno de los que quiero que se les quede de la charla, porque hay que considerarlo, ¿no? Ay, mi paciente presentó resistencia a la insulina, ¿no? Pero pues si veo que no tiene obesidad, ¿no? Si en los percentiles o en el Z-score sale, pues bien, pero estamos viendo que tiene una resistencia a la insulina en los laboratorios, pues no alarmarnos, pero sí considerar que está este proceso, pero que es relativamente normal, ¿no? No todos presentan el 50%, es hasta el 50%, ¿sale? Entonces considerarlo en la clínica. Diferencias de criterios entre diversos grupos étnicos. Los niños de diferentes orígenes étnicos presentan varias diferencias en cuanto al perfil metabólico, lo que hace problemática una definición universal de síndrome metabólico. Ahora, esta pregunta yo se las hago a ustedes, compañeras. ¿Todos los componentes del síndrome metabólico contribuyen por igual a la patogénesis? ¿Qué contribuirá más? ¿El incremento de lípidos? ¿La cintura abdominal? ¿La hipertensión? ¿El bajo HDL? ¿La glucosa? ¿Qué creen que pese más, no? Entonces te menciona, ¿no? La suposición de que todos los componentes tienen el mismo valor en la puntuación total y por tanto contribuyen por igual en perfil metabólico poco saludable. Yo creo que no es del todo práctica, ¿no? Pero bueno, se los dejo a su criterio. Otros elementos de la historia clínica del niño, como el peso al nacer, que pueden aumentar en gran medida el valor clínico y predictivo del síndrome metabólico, pero no influye en ninguna de las pruebas diagnósticas del síndrome metabólico. La historia clínica del niño, y aquí yo añadiría la historia clínica de la parte pregestacional, ¿no? Los llamados primeros 1000 días, que es toda la parte desde la concepción hasta los 2 años del bebé, recordemos. Hay una iniciativa que se llama DOHAT, ¿no? Y han demostrado muchísimo la importancia desde la concepción, los 280 días hasta los primeros 2 años del bebé, son fundamentales para el desarrollo del bebé y para el desarrollo o prevención, son como una ventana crítica de llamar, ¿no? Para el desarrollo o prevención de este tipo de enfermedades. Desde la mamá, de qué come, si toma antibióticos, si no toma antibióticos, cómo está su microbiota, cuántas horas duerme, si fuma, si toma, etcétera, ¿no? Si consume bebidas alcohólicas, ¿no? La parte de si recibió el bebé, si nació por parto vaginal o cesárea, si recibió lactancia materna exclusiva, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos factores están muy bien descritos que influyen en el desarrollo o prevención de estas enfermedades. Y bueno, aquí les quiero platicar de una revisión muy bonita que encontré, que pues está bastante completa. Les invito a que la busquen y la lean así muy detallada. Puse como lo más importante, pero pues, si tienen dudas o quieren ahondar, es esta la revisión, ¿no? Y pues nos habla de una estimación a nivel literal mundial
del síndrome metabólico en niños y adolescentes, ¿no? Esta revisión es del año 2022, pero abarca las prevalencias hasta el 2020. O sea, yo creo que ahorita ya son más todavía, ¿no? Estas prevalencias, eso es lo que quiero puntualizar. Entonces, bueno, en esta revisión se incluyeron 201 países, de 169 estudios. Se incluyeron, vean la N, 550,405 niños y adolescentes, ¿no? La edad fue de 7 a 18 años. Los criterios diagnósticos más utilizados fueron el de la Federación Internacional de Diabetes, el de Cook and College and Ford College. Y bueno, ellos adaptaron las definiciones, ¿no? Dice que incluyeron dos componentes de estas definiciones, de esas tres que les mencioné, se adaptaron a los países o regiones para limitar la heterogeneidad del diagnóstico entre regiones por el tema de la genética, entre otros que ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Y los temas que consideraron fueron la hipertensión, que la definieron como presión arterial sistólica o diastólica mayor o igual al percentil 90 para la edad, el sexo y la estatura. El perímetro de cintura mayor o igual a 90 para la edad, el sexo y grupo étnico, ¿no? Y los tres componentes que eran los mismos en todos los países, la glucosa plasmática en ayunas mayor a 100 miligramos por decilitro, triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro y HDL menor o igual a 40 miligramos por decilitro, ¿no? El diagnóstico de metabólico se realizó en función de la presencia de 3 o más de estos 5 factores. Bueno, aquí nos muestra un mapa, ¿no? De la prevalencia mundial de síndrome metabólico en 2020. Vemos que el 2.8% en niños, ¿no? Es decir, 25.8 millones de niños ya estaban presentando síndrome metabólico. Y lo que quiero que vean aquí, miren, el rango va de 0.9 a 12.3. ¿Quién creen que tiene 12.3 de prevalencia de síndrome metabólico? México. México es el país con mayor prevalencia a nivel mundial de síndrome metabólico en niños. Y pues bueno, ese no es un primer lugar del que debemos estar orgullosos. Esta es la prevalencia de síndrome metabólico en adolescentes, que va de 1 a un 9.9. Aquí vemos que el 4.8% de los adolescentes, es decir, 35.5 millones de adolescentes, ya están llegando, ya tienen diagnóstico de síndrome metabólico. Y les reitero, estas cifras deben ser mayores. Estamos hablando de 3 años atrás. Bueno, aquí no los voy a aburrir con estas tablas, solo quiero puntualizar, ¿no? Algunas prevalencias a nivel mundial que son, pues para que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? En Europa Central y el este de Europa tenemos una prevalencia de 2.3. Quiero que se fijen en las prevalencias en niños, y en adolescentes de 4.4, ¿no? Bueno, y aquí desglosan Europa Central, los países y el este de Europa. En el centro de Asia y el Medio Oriente y norte de África, quiero que vean, la prevalencia incrementa a 3.4 en niños y a 5.7 en adultos. Y si ustedes ven todos los países, ¿no? La prevalencia va de 3.1, 4% en niños y en adolescentes incrementa, ¿no? 7%, 6.5%. En África también vemos el 3.5%, 5.6% en adolescentes, pero quiero que vean, generalmente las prevalencias son menores en niños y mayores en adolescentes, ¿no? Aquí destaca Irán, ¿no? El 8.8% presenta síndrome metabólico en niños y el 9% en adolescentes. También tenemos el este y sur de Asia, 2.2% en niños y 3.7% en adolescentes. Ahora, aquí viene un punto importante, compañeros. Vemos aquí que los países con un elevado ingreso económico también tienen prevalencias altas. Y ahorita vamos a ver. Tú dices 2.4 a 7.8, ¿no? El sur de Corea, por ejemplo. Ahora quiero que vean a Estados Unidos. 2.8 a 7.8 en población adolescente. Entonces, en esta revisión mencionan mucho que en realidad no es si son, o sea, tú dirías, bueno, ahorita vamos a ver las provincias de Haití, ahorita voy para allá, pero tú dirías, bueno, los países que tienen mejores ingresos,
pues a lo mejor tienen menores prevalencias, ¿no? Por el tema de la educación, por el tema de tal vez tienen más recursos para poder tratar la salud pública. Pues desafortunadamente y tristemente no es así. Ujú. Tienen igual o mayores prevalencias que los países más pobres. Ujú. Y ahorita vamos a ver. En España, por ejemplo, los niños tienen una prevalencia de 3% y los adolescentes llegan a una prevalencia hasta del 9.9%. De hecho, España es el país con mayor prevalencia de adolescentes en síndrome metabólico a nivel mundial. Entonces, para que vean que no es el nivel de ingresos, o sea, son muchos factores y hablan que es contexto dependiente, ¿no? Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la prevalencia promedio es del 5.6%, en adolescentes es de 5.4%, ¿no? Ahí va cambiando lo que les comentaba, de que la mayoría prevalencia es en adolescentes, ¿no? Vemos Haití, es lo que les comentaba, 5.1% en niños y 7.2% en adolescentes. Es que prácticamente, creo que es un poquito mayor la de Estados Unidos, si no me estoy equivocando. 7.8, ¿no? En adolescentes. O sea, vean. Y bueno, vemos Honduras, 4.9 a 6. México tristemente, 12.3% en niños y adolescentes 7.6. Y en la revisión destaca, ¿no? Que también México es el único país en el que tiene una mayor prevalencia en niños y una menor prevalencia en adolescentes. Ahora, les invito a que analicen un poquito. Si vemos que analicemos esta parte. Si vemos que en México hay 12.3% de niños con síndrome metabólico, ¿ustedes creen que a la adolescencia estos mismos 12.3% van a disminuir o van a incrementar? En la experiencia que yo he visto o que yo he leído, tienden a incrementar, ¿no? Tenemos las encuestas en Sano, ¿no? Entonces, desafortunadamente y tristemente, esta prevalencia, en lugar de que tú digas, bueno, en adolescentes va a disminuir, no, nuestros niños con sobrepeso y obesidad, lo más probable es que lleguen a ser adultos con obesidad. Y es en donde nosotros tenemos que intervenir y trabajar para que esto no pase, porque también la carga económica es muy alta. Y el país, lo más probable es que no aguantemos tanta, el grado de enfermedades que lleva una simple condición, ¿no? O enfermedad, dependiendo de la perspectiva, que es la obesidad, ¿sí? Tenemos también en Oceanía, en niños el 3%, en adolescentes 5.7%. En Asia, igual 2.5 a 3.9. África subsahariana, que es de los más pobres, también vean, no se salvan. 3% en niños y 6.2% en adolescentes, ¿no? También tienen prevalencias, pues, medianamente altas. En comparación con la media mundial, que fue de 2.4, pues aquí tienen 3, ¿no? Y de adolescentes de 4, aquí son 6%. El este de África, 3.2 a 6.7. Y bueno, ¿cuáles son los efectos adversos para la salud asociados al síndrome metabólico? Pues los niños ya están presentando apnea obstructiva del sueño, síndrome ovario poliquístico, perfil anormal de citocinas y adiposina, tendencia proinflamatoria y protrombótica, disfunción renal con microalbuminuria y hiperuricemia, trastornos mentales, depresión, anormalidades ortopédicas. Ujú. Y bueno, a nivel de hígado, por ejemplo, la resistencia a insulina, en el hígado es el sitio de mayor producción de glucosa. ¿Por qué? Porque recordamos un poquito del metabolismo, que el hígado lo que busca es liberar glucosa para que esté para el cerebro, ¿no? Para el músculo esquelético. Ujú. Él se encarga de ver que la glucosa sea suficiente para los demás órganos, ¿no? Lo que lleva a un aumento también de la hipogénesis, producción y liberación de glucosa a la circulación y la expresión de genes involucrados en vías proinflamatorias. En condiciones de resistencia a insulina, esto es lo que pasa, ¿no? Hay el incremento, repito, hay un incremento en la lipogénesis, es la generación de los triglicéridos, producción y liberación de glucosa a la circulación, en la expresión de genes involucrados en las vías proinflamatorias. Las células de Cooper expresan el inmunofenotipo de macrófagos de acuerdo a su microambiente. También reclutan a monocitos circulantes durante el desarrollo de la obesidad, los cuales secretan sus propias quimiosinas, que a su vez atraen a más macrófagos y crean un proceso de retroalimentación positiva constante, de forma similar a la que se da en el tejido adiposo. Ujú. El hígado graso no alcohólico, aquí podemos ver una imagen de cómo se da este proceso, ¿no? Gradual.
En niños se asocia con resistencia a insulina y es la manifestación hepática del síndrome metabólico. El hígado graso no alcohólico se define como la infiltración de grasa en el tejido adiposo en ausencia de otras causas de daño hepático. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Perdón, vemos el hepatocito. Aquí vemos cómo está lleno de lípidos. Ajá, todo esto amarillito son los lípidos. Y aquí vemos cómo está normal, con muy poquita cantidad de lípidos, pero aquí, y aquí es cuando ya se presenta, ¿no? Esta acumulación de grasa tópica. Ujú. Esto lleva a la esteatosis, la acumulación excesiva de ácidos grasos libres o la hipotoxicidad, induce la activación de vías de señalización intracelulares y la resistencia a insulina facilita la lipogénesis en los hepatocitos, dificultando la lipólisis y estimulando la secreción de citocinas, principalmente de fenotipo proinflamatorio. Ujú. Otra consecuencia del síndrome metabólico que platicamos es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y que se identifica cada vez más en adultos, pero también en niños, ¿no? Y su coexistencia con el mismo individuo se denomina el síndrome Z. La obesidad puede ser la principal causa de apnea obstructiva del sueño, ya que el aumento de los tejidos blandos grasos comprime las vías respiratorias y la grasa abdominal acumulada disminuye la capacidad residual funcional y el volumen corriente de los pulmones, ¿no? Aquí vemos cómo se bloquea la vía respiratoria, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos cómo este flujo de aire se bloquea y es mucho por la obesidad. El síndrome ovario poliquístico, que cada vez es más frecuente en las mujeres, ¿no? Es otra afección que coexiste frecuentemente con componentes del síndrome metabólico en adolescentes que viven con obesidad, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. Parece que la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia resultante aumentan esa producción de andrógenos, ¿no? Lo que vimos al principio en los mecanismos de la obesidad, de andrógenos ováricos y suprarrenales, al tiempo que suprimen la globulina fijadora de hormonas sexuales, aumentando así la biodisponibilidad de andrógenos. La obesidad puede contribuir a la hiperandrogenemia a través de una mayor producción de andrógenos por parte del ovarios, el aumento de la masa grasa y a través de niveles anormales de adiposinas, ¿no? Aquí vemos un ovario normal y aquí vemos cómo se forman los quistes, el síndrome ovario poliquístico. Entonces, esto también es una alteración o consecuencia del síndrome metabólico. Y bueno, ¿qué causa todo este síndrome metabólico? Pues cambios significativos en los sistemas alimentarios y los hábitos dietéticos. Cambios de los alimentos caseros tradicionales y los alimentos no procesados, mínimamente procesados, a alimentos altamente procesados con un alto contenido energético que están cada vez más disponibles, incluso a veces son un tanto más económicos y son más accesibles, especialmente en los países con un alto crecimiento económico. Aquí les quiero presentar la clasificación NOVA. La clasificación NOVA se realizó por el Instituto Nacional de Salud Pública. Aquí está el link si lo quieren consultar. Dice, la clasificación NOVA consta de 4 categorías de alimentos de acuerdo a su grado de procesamiento y te ayudarán a cuidar tu salud, ¿no? Alimentos nada o muy poco transformados, como una manzana o un pescado, son alimentos sin procesar o mínimamente procesados. El segundo grupo son alimentos con ingredientes culinarios procesados, por ejemplo, aceites, grasas, sal, azúcar, especias, que se usan en combinación con el primer grupo. Los alimentos del grupo 1 con un proceso de transformación y una lista de ingredientes, como son sardinas, aceites, quesos curados o verduras enlatadas. Y los alimentos ultraprocesados, que son los que debemos de evitar, ¿no? Alimentos fabricados a partir de procedimientos industrializados complejos, productos de alimentos de diseño a base de combinar componentes de todo tipo con muchos edulcorantes, aditivos, saborizantes, texturizantes. Entonces, nos invitan a evitar, nos invitan y los invito a evitar el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? Preferir el consumo de alimentos caseros. Si ustedes quieren ahondar más el tema, pueden poner, ¿no? En el buscador le ponen clasificación NOVA, Instituto Nacional de Salud Pública, y les arroja la página y ahí pueden ver con más detalle, pero aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Los alimentos no procesados tenemos hortalizas, frutas, verduras, semillas, ¿no? Los pescados, pollo, el yogur natural, el huevo.
Los ingredientes, alimentos ya procesados, serían, por ejemplo, los vegetales en conserva, las frutas en almíbar, el pan fresco, el queso, el pescado en conserva, ¿no? La carne curada, la cerveza, el vino. Los ingredientes procesados, pues tenemos aceite vegetal, grasas animales, miel, azúcar, sal, harinas, almidones. Y ultraprocesados tenemos los chips, o sea, pues lo que vemos aquí, ¿no? Los cereales de caja muy frecuentemente consumidos, los chocolates, los helados, las papas, las longanizas, las pizzas, las mermeladas, las carnes de hamburguesa, ¿no? Bueno. La urbanización también es una causa del síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque ha reducido las oportunidades de realizar actividad física regular y la cultura del entretenimiento en niños y adolescentes se ha desplazado a actividades de ocio más sedentarias, ¿no? Como los videojuegos, por ejemplo. El aumento del frente en el frente de la pantalla y el sedentarismo han demostrado asociarse entre el sueño de corta duración y mala calidad, obesidad, resistencia a insulina e hipertensión. La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad en la población pediátrica. Es por eso les comentaba el tema de que pues realmente los niños que tenemos ahorita con síndrome metabólico difícilmente van a llegar a ser adolescentes o adultos sin síndrome metabólico y otras complicaciones, ¿no? La pubertad es un factor importante para los componentes del síndrome metabólico, probablemente debido a una reducción fisiológica en la sensibilidad a la insulina, y estos cambios se invierten después en etapas postpuberales, lo que ya les había comentado. Hay que buscar, se menciona, ¿no? Que los factores etiológicos locales deben llevarnos a estrategias contextuales, es decir, que sean contexto dependientes de cada lugar. Hay una gran variación en la prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes en distintos países, incluso en la misma región o en el mismo nivel de ingresos. Se sugiere que existen factores locales como son el sedentarismo, la contaminación atmosférica, la mala alimentación, que influyen en la prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes a nivel del país, lo que pone en relieve la necesidad de estrategias contextualizadas para hacer frente a esta afección. Y bueno, ¿qué estrategias y tratamientos podemos tener? Bueno, va de poblacional a individual, ¿sale? Entonces tenemos políticas e iniciativas de ámbito poblacional para promover un entorno alimentario y actividad física más saludables para grandes grupos de población. Marcos legislativos para restringir la comercialización de alimentos poco saludables y las edades de consumo dirigidas a los niños. Etiquetado nutricional para ayudar a los consumidores a tomar decisiones dietéticas más saludables, ¿no? Impuestos para reducir la ingesta de productos alimenticios poco saludables, ¿no? ¿Y qué dicen los pacientes? Luego dicen, no, pues es que todo tiene etiquetas, ¿no? Y estas etiquetas ya las hemos visto, ¿no? Exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de grasas trans, pero exceso de cafeína. Yo he visto muchos pacientes en la consulta que a los niños les dan café desde los menos de los 5 años. Ahí hay que jalarle las orejas a los papás y darles otras opciones, ¿no? Porque el café en los niños luego porque tienen trastorno de ansiedad, porque tienen depresión, o sea, los niños andan todos acelerados. Aquí sí hay que tener mucho cuidado, doctores. Sí enfatizan que no les deben dar de cafeína a los niños. Bueno, y cuando les digan, bueno, pues todo tiene etiquetas, ustedes contéstenles, no es cierto, usted se va al mercado, una manzana no tiene etiquetas, la lechuga no tiene etiquetas, la zanahoria no tiene, y eso lo encontramos en el mercado a precios accesibles. El Instituto Nacional de Salud Pública sacó un estudio en el que demostró que el comer sano no es más caro que el comer, es más barato que comer comida ultraprocesada, comida de rápido disponibilidad de acceso, ¿no? Entonces, no es un pretexto que tienen, a mí me ha llegado mucho en consulta, no es que comer sano es caro porque porque está cara la fruta, la verdura. No, hay opciones en los mercados, son más económicos. Ahí están las frutas y verduras de temporada. Invítelos a revisar la página del Profeco. Cada mes salen los alimentos de temporada o de mes que son más económicos, justo por eso, ¿no? Entonces, o sea, hay que darles opciones, no solo decirles, no, llegan mucho a la consulta, ¿eh? No, es que me dijeron que no coma nada, que no coma pan, no coma tortilla, no, no, no. O sea, les decimos no, pero hay que sí darles opciones, ¿no? Y ahí está la dificultad, por eso hay que trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? No es no decirle no, 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 porque parece que les van a decir sí, 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 ¿no?
Dicen por ahí que el cerebro no registra el no. Entonces, más bien hay que darles las opciones, ¿sí? Al tipo de alimentos que pueden consumir. Ujú. Y bueno, otras estrategias se encuentran la concesión de subsidios para mejorar el consumo de alimentos saludables y no procesados, incluidas frutas y verduras. Ujú. Campañas de marketing social y programas de educación nutricional son cruciales para la promoción de estilos de vida saludables. Deben desarrollarse políticas para promover actividad física mediante el aumento de espacios seguros para actividades recreativas. Estas políticas e iniciativas de ámbito poblacional deben asociarse con programas de intervenciones de base comunitaria, adaptados al contexto local y aplicados en entornos que incluyan atención infantil temprana y, perdón, en las escuelas, ¿no? Esta parte también es muy, muy importante. Ahora, cualquier artículo que ustedes revisen de obesidad infantil o de estrategias, ¿no? Ustedes van a encontrar esta parte, o sea, empoderar al niño con la información de alimentación saludable para que él pueda, dentro de, él pueda elegir qué alimentos sí, qué alimentos no, ¿no? Incluso pues si les dan el dinero para que gasten en la escuela, ¿no? O sea, qué alimentos podría comprar, ¿no? Y cuál es más sano para mí, ¿no? Que ellos aprendan esta parte. A esto se refieren la mayor parte de estas estrategias, ¿no? Tratamiento basado en estilo de vida, pues dado que la obesidad es la principal base de la patogénesis del síndrome metabólico, el abordaje inicial de un niño con obesidad incluye intervenciones dietéticas y un aumento en la actividad física, junto con una reducción del tiempo frente a la pantalla. Los niños mayores de 5 años deben de realizar al menos 60 minutos de ejercicio, de actividad física, perdón, moderada a vigorosa, y pasar menos de 2 horas al día frente a la pantalla. La pérdida de peso en adolescentes mayores de 2 años, en cuanto al tratamiento farmacológico, nos dice que la pérdida de peso en adolescentes mayores de 12 años se ha utilizado el Orlistat, que recordemos que es el inhibidor de la lipasa intestinal. Su eficacia se ha visto limitada por posibles efectos secundarios y su escaso éxito en la pérdida de peso a largo plazo. La metformina ha demostrado cierta reducción de peso en adolescentes con obesidad e hiperinsulinémicos, pero sin efecto duradero. Liraglutida, un análogo de GLP-1, ¿no? Ha demostrado una reducción significativa en el índice de masa corporal tras un año de uso en adolescentes. Y en adolescentes con obesidad extrema y comorbilidades que no responden, la cirugía bariátrica podría ser considerada. Ojo, esta parte, sí, sí, luego llegan pacientes a la consulta, ¿no? Que la cirugía, pues los criterios son muy, muy estrictos, ¿no? Y realmente hay que tratar de que siempre sea primero con estilo de vida saludable, ¿no? Antes de llegar a lo farmacológico o a lo quirúrgico, ¿no? Y pues para concluir esta sesión, pues quiero, las intervenciones conductuales, como la mejora de la alimentación y la actividad física adecuada, son suficientes para la mayoría de los pacientes. En los que no responden a tales medidas puede considerarse un tratamiento farmacológico. Ujú. En casos seleccionados de alto riesgo, la cirugía bariátrica podría ser una opción. Y se sugiere que existen factores locales, ¿no? Como ya mencionamos, del sedentarismo, la contaminación atmosférica, una mala alimentación que influyen en esta prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes a nivel de país, lo que pone de relieve la necesidad de estrategias contextualizadas para hacer frente al síndrome metabólico. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.